Saludos. En el video de hoy vamos a tratar el tema referente a los paradigmas de programación. Como se observa en la lámina, un paradigma de programación es un marco teórico que se utiliza para estructurar y escribir un programa. En la práctica lo que significa es que a lo largo de los años, desde los inicios de la programación, se fueron dando cambios en los estilos de programar, debido a que los programadores fueron encontrando, digamos, restricciones en cuanto a la forma como se hacían los programas. Eso fue llevando poco a poco a ir organizando la manera de programar de tal manera que fuese más eficiente la programación, con la intención de que hubiese una mayor productividad de parte de los programadores. Entonces se crearon varios estilos, se han ido creando varios estilos de programación y de ello vamos a hablar a continuación. Si vamos a la tipología de los paradigmas, nos vamos a encontrar en primer lugar el imperativo, el paradigma imperativo. En el paradigma imperativo se especifica la secuencia de acciones que cambian el estado del programa. Normalmente este es el paradigma con el que se aprende a programar y con el que ustedes han venido trabajando hasta ahora en el curso, y probablemente cuando dieron sus cursos en la universidad utilizaron este paradigma, porque de cierta manera es el más práctico y fácil de aprender, porque tiene una similitud bastante cercana a la forma de pensamiento, digamos, natural de las personas. El caso es que cuando nosotros hacemos un programa utilizando el paradigma imperativo, lo que hacemos es que vamos creando acciones, vamos colocando acciones, ya sean de tipo selectivo, como por ejemplo una pregunta dentro del programa, o de tipo, digamos, no condicional, diría yo, como por ejemplo la acción de realizar una suma o cualquier otra operación, como las que hicieron ustedes en los programas que presentaron, donde por ejemplo calculaban el promedio de los precios de un producto. Eso es una acción no condicionada. Mientras cuando se pregunta acerca de el estado de una variable, es decir, el valor que tiene la variable dentro del programa, pues estamos haciendo una acción condicionada. En todo caso, el paradigma imperativo es una secuencia de esas acciones, ya sean condicionadas, no condicionadas o incluso cíclicas, como vamos a ver después, colocadas en un orden lógico, ¿okay?, dentro del programa, que nos llevan de un principio, de un punto A, que es el inicio del programa, a un punto B, que es el final del programa. Y se supone que al final del programa deberíamos tener una solución al problema que estamos resolviendo con el algoritmo. De esos paradigmas existen tres tipos: el estructurado, el procedimental y el modular. En el caso del estructurado, el programa se hace o se estructura utilizando unas estructuras de control específicas que se dividen en tres partes, en secuencias, selecciones e iteraciones. En el caso del procedimental, se dividen los programas en operaciones que normalmente en la jerga del programador se conocen como procedimientos. Y en el modular se organiza los programas en módulos. Esos módulos son funcionalmente independientes, es decir, ellos pueden generar una solución de manera independiente. Entonces lo que se hace es que se
el programador hace uso de esos módulos ya programados y obtiene el resultado del módulo directamente y hace uso de ese resultado sin tener que programar el módulo. Para aquellos que han tenido alguna experiencia revisando, por ejemplo, algún programa en el sistema operativo Windows, recordarán que hay unos tipos de programas en Windows que se llaman DLL o tienen extensión DLL. Pues bien, los DLL de Windows son módulos que tiene el sistema operativo Windows para darle servicio a otros programas que uno instala en el computador. Y bueno, ese es un ejemplo de programación modular. ¿Okay? Bien, otro tipo de paradigma es el declarativo. En el caso del declarativo, nos centramos en la definición lógica del problema. No nos preocupamos tanto por el orden de las operaciones, sino es más bien indicar acciones que se van a ejecutar digamos, de manera lógica, pero para el usuario, ¿no? Por ejemplo, vamos a tocar el caso, por ejemplo, del paradigma declarativo funcional, que es uno de los dos que existen, aparte del lógico. En el caso funcional, el problema se divide en tareas o funciones preprogramadas. Y les pongo un ejemplo práctico para que se entienda. Seguramente muchos de ustedes han oído hablar del lenguaje SQL. O SQL, como acostumbran llamarlo en la jerga de programación. Ese programa sirve para hacer consultas en bases de datos y es un programa, digamos, un lenguaje, mejor dicho, un lenguaje, no un programa, un lenguaje, que utilizan los manejadores de base de datos. Me refiero a programas especializados en la gestión de base de datos. Lo utilizan para que el programador pueda hacer consultas en una base de datos y, por ejemplo, sacar reportes. Esas operaciones que tiene el SQL, el lenguaje SQL, esas acciones que hace el operador del gestor de base de datos, ya están programadas. Entonces, el programador lo que hace es utilizar un paradigma declarativo funcional donde él declara lo que quiere obtener, como por ejemplo él declara que quiere obtener una lista de todos aquellos estudiantes que digamos pertenezcan a la sede central de la USMA. En ese caso seguramente habrá un campo de la base de datos que establece en qué sede estudia el estudiante y en la estructura del código que escribe el programador para obtener ese reporte, especificará que ese campo debe tener como contenido las palabras sede central. Entonces, el programador se preocupa es por el resultado, no por cómo se va a obtener el resultado. O sea, el gestor de base de datos está ya programado para hacer uso del lenguaje SQL, obtener la información que le están pidiendo mediante la instrucción SQL y enviar el resultado al usuario. Entonces, es una diferencia sustancial con respecto al caso imperativo que habíamos mencionado. En el caso del paradigma declarativo lógico, en este caso se definen reglas y relaciones lógicas que permiten resolver problemas. Hay un lenguaje muy conocido en el ámbito de la programación, que es el Prolog, que permite programar de esa manera, es decir, establecer reglas que luego el programa debe cumplirlas para dar resultados. Esto se utiliza mucho, por ejemplo,
en el caso de programar algunos tipos de sistemas con inteligencia artificial que no tienen que ver exactamente con las redes neuronales ni con los productos o modelos generativos que están saliendo últimamente, sino, digamos, lo que se conocen como sistemas expertos, por poner un caso, uno de los casos en que se utiliza Prolog. Y allí las instrucciones o las funciones que se crean son definiciones lógicas, como por ejemplo una función sería darle una relación a las, por ejemplo, variables que contienen el nombre de las personas mediante una función que, por ejemplo, se llame asignar nombre. Entonces esa función tendría el nombre asignar nombre y entre paréntesis seguramente yo puedo poner, por ejemplo, Luis, coma, nombre persona. Ese nombre persona sería la variable y Luis sería el nombre que va a tener esa persona. Pero luego en la siguiente línea yo puedo decir, por ejemplo, una segunda función o una segunda instancia de la función que diga, por ejemplo, asignar nombre Pedro, nombre de persona. Y en la tercera, a ver si me pueden seguir ya con esta, yo puedo establecer una tercera función que se llame relación padre-hijo. Así se llamaría la función, relación padre-hijo. Y entre paréntesis pondría, por ejemplo, Luis, Pedro. Entonces, el programa internamente entiende que yo estoy creando unas funciones lógicas en las cuales estoy definiendo un predicado donde estoy asignándole nombres a unas variables y luego estoy creando una relación a través también de una función lógica en la cual una relación en la cual estoy estableciendo que Luis es hijo de Pedro. También podría crear una función que dijera o que se llamara, mejor dicho, hijo de o padre de, y eso me permitiría crear esa relación también. En síntesis, todo esto lo comento porque, bueno, como el tema es los paradigmas de programación, pues cabe bien mostrar varios ejemplos que permitan entender.